Matías. Bueno, la película se filmó en el 2020, ¿no? Entonces me preguntaba un poco la vigencia, me preguntaba yo mismo la vigencia de la película. Creo que está más vigente ahora que cuando se hizo. Me hacía como ese chiste, ¿no? Me parece que todos los temas son como muy actuales y me parece que en este tiempo todo el sistema, ¿no? El sistema en general, que es un poco, la película es como un reflejo de un sistema que en algún punto muestra signos de agotamiento o de fallas severas, y me parece que en este tiempo se fueron como marcando cada vez más esos signos de agotamiento del sistema. Y bueno, nada, eso, la película me parece que es un episodio que es muy significativo, donde confluyen un montón de temas, como el tema del ejercicio del poder, ¿no? Sobre todo, el ejercicio de un poder y la percepción de que ese poder es propio, el ejercicio del poder en el sentido público y también acá se ve en el sentido privado, en el ámbito privado. Ese poder que está constituido casi desde la constitución de los estados provinciales, en los cuales las personas que participan, o hay antecedentes en esas familias terratenientes de gobernadores o de presidentes de los tribunales supremos de justicia, fundadores de los diarios. Entonces, me parece que es un esquema que se repite en muchas provincias. Entonces, esa concepción del poder como si fuese el patrón, yo soy el patrón de estancia, y en ese sentido la ley no funciona como límite, porque si yo hice la ley, si yo soy la ley. Me parece que es eso el tema, me parece importante, que este movimiento que se hace devela o expone ese funcionamiento, esa lógica. Es la lógica del que tiene el dinero, tiene el poder, hace la ley, la ejecuta, porque uno veía la forma imperativa de estar allí en la puerta, de no dejarlos salir. Estaban secuestrados en la propia casa de la señora, ¿no? Era una cosa muy loca, muy ilegal. Cumpliendo un fallo judicial, la policía como eso también, como un brazo de ese mecanismo, ¿no? Como cuando dicen, bueno, vamos a preguntar a ver quién tiene la llave. Parece un chiste. La llave de la felicidad. Sí, yo justo, bueno, charlábamos antes con ella, pero lo que le decía es que a mí me parece que por las figuras que estuvieron involucradas, sobre todo Juan Grabois y Luis Miguel Echeverri, que había sido ministro del gobierno anterior, por un lado para nosotros eso fue bueno, porque le dio una visibilidad al tema que de otra manera no la hubiéramos conseguido, pero por otro lado terminó opacando, o sea, terminó siendo una discusión de Macri-Cristina, si se quiere, para decirlo de una manera, y se terminó perdiendo de vista, por ejemplo, el fenómeno de que a las hermanas mujeres en las familias terratenientes las excluyen de la herencia, que no es una situación excepcional, o sea, que es un fenómeno generalizado y que llamativamente todo el movimiento feminista miró para otro lado con este caso. No sé. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? Porque recibieron una instrucción política del kirchnerismo de no apoyar a Dolores, porque ahí creo yo... ¿Y por Juan Grabois también? Justamente por una cosa de Juan Grabois, Máximo, o Guado, o no sé quién, como quien, digamos, esto no me lo dijo nadie. Sí hablé con organizaciones feministas que me llamaron para darme la instrucción de que no me meta, de que no participe, y eso venía, digamos, del lado más que nada del gobierno. Yo la lectura que hago, sin que me lo haya dicho nadie, es que evidentemente o Juan Grabois lo hizo sin avisar, o sin acordar, o sin algo, entonces como algo político dentro de eso, fue como algo que se saldó entre ellos, pero que creo que
posiblemente la violencia económica sea una de las cuestiones más importantes para que discutan las mujeres respecto del poder de las mujeres. Sin embargo, quedó como una cosa aislada de Dolores, de si se respetaba o no la propiedad privada y si Juan Grabois se te iba a meter en el campo. O sea, eso creo que tiene que ver con cómo se terminó dando la batalla comunicacional al final y qué es el poder verdaderamente. Pero la ley, creo que fue muy gráfico lo de una ley que dice no la hostiguen, la protección contra la violencia, no sé qué, candado, lo que quieras, y cuando dice te tenés que ir, de pronto apareció todo el despliegue y me parece que el otro tema para mí que me encanta de la película es destruir, creo yo, un mito de los más profundos o de los más íntimos de la cultura occidental, que es lo que está en el... Si vos das vuelta la cosa del rosario, es la imagen de la madre amando a su hijo, cuidándolo, mirándolo, esto de esta relación madre-hija y una madre que está dispuesta a destruir a la hija como sea, digamos. A mí me resultó paradójico que no aparecieran movimientos feministas en la película defendiendo justamente la posición. Digo, interesante lo que aclarás, y por otro lado paradójico, digo, porque en esencia, más allá de los mandatos políticos, deberían haber defendido. Y hubo otra cosa. O haberse manifestado, y hubo otra cosa que lo analizamos después. Hay una... A raíz de la película pasaron dos cosas importantes. Una es que fue, de la película, del hecho, de todo, que fue el primer precedente de violencia económica, les decía. Creo que de la película porque lo que más les preocupaba era la cámara cuando estábamos ahí, porque sabían que después se iba a saber. Y lo otro es que desde hace un par de años funciona en la Universidad de Córdoba también el primer curso de especialización en violencia económica. Hicieron una investigación del tema de qué pasó con que el feminismo no lo tomó, independientemente de esto otro político, y más o menos a la conclusión que llegaron es que Dolores no logró generar empatía porque no es pobre, más o menos, ¿no? O sea que una mujer rica que está peleando, rica, no es rica, porque les aseguro que no es rica, pero una mujer que está disputando una herencia importante, no empatizó con el estereotipo de la mujer pobre, digamos, cuyos derechos están todos vulnerados. Sí, Claro, de alguna manera tiene que ver con una discusión del propio feminismo interno, ¿no? Exacto. Porque toda esta situación también pone como en cuestión muchas cosas, entre ellas el feminismo. También los medios de comunicación, que se los ve meterse a la casa, digamos, y hacer como una comidilla de toda esta cuestión, ¿no? Y también la postura de Matías, que yo justamente le quería preguntar, ¿cómo en esto que está sucediendo frente a los ojos del espectador en la película, pero que sin dudas es una construcción, qué mirada tuviste para poner la cámara? Para decir, vamos por acá con la cámara y con la imagen. Bueno, o sea, las películas anteriores lo que pasaba era que trataban de entender y de no bajar línea, o de no tener una mirada, de no juzgar con la mirada ni con el armado del relato. Acá, al estar la tranquera, viene a funcionar un poco como la grieta, ¿viste? Como estar al lado del otro. Yo estaba al lado de adentro con la cámara, a mí me abrió una puerta y estaba al lado de adentro. Me hubiese gustado también poder mostrar el otro mundo, el otro universo, qué piensa, qué le pasa, cómo actúa, por qué hace lo que hace. Digo, para poder complejizar el tema. Pero sí decía Facundo lo de la mano, ¿no es cierto? Este vínculo. Entonces también hubiese sido interesante tener esa voz. A mí me hubiese gustado eso. ¿Y le intentaron tener la voz de ella, de la madre? Mirá, este movimiento genera un conflicto tan fuerte en el cual se desata una violencia tan fuerte, una violencia acumulada, tanto en la clase dominante como en el sector popular. Es un conflicto y una fuerza que se vienen confrontando y acumulando violencia desde mucho tiempo. Entonces, ese movimiento, es decir,
vuelvo a la casa de mi infancia. Algo tan simple como eso, vuelvo a la casa de mi infancia, porque en definitiva la película es eso. Ella vuelve a la casa de su infancia. Podría ser eso. Y sin embargo eso genera un escándalo nacional en el cual está involucrada la política, la justicia, los medios de comunicación. Y la violencia, se desata una violencia muy fuerte, muy grande. Entonces, ya me perdí dónde era la pregunta. No, la voz del exterior, digamos, la que estaba del otro lado de la tranquera. Del otro lado, pero mucho no se La pregunta de Cintia, ¿cómo pongo la cámara? ¿Cómo mirabas? ¿Cómo miraba? Bueno, entonces un poco es como mirar de este lado, pero siempre también con la intención de poder de poder circunscribirme a tratar de mostrar, pero no reforzando la línea de que yo estaba de este lado, sino tratar de eso, tratar de desplegar el tema en su mayor complejidad, que por un lado está lo personal, por otro lado está lo político, son varios temas, ¿viste? También está la producción de alimentos, la repartición de la tierra, los vínculos laborales, ¿no es cierto? Sí, los vínculos con los empleados de la instancia que vienen que relatan una violencia también. Laboral, claro. Hay cosas que, o sea, habría que hacer 3 películas. Claro. Y aparte, es interesante lo que decís, Matías, cuando viene el empresario, el dueño del otro campo, a decir, bueno, le vamos a pedir, pero lo pedimos pacíficamente. Y Dolores le dice, bueno, ¿y cuál es la otra forma? Claro. ¿Cuál es la El forma? error es que él ofrece un salvoconducto para salir de la provincia. Él lo ofrece. Sí, Como que Claro. la policía mandando un mensaje de esto que le van a decir, Claro. tienen nuestro apoyo porque venimos con la sirena, con el... Claro, no es Claro. el Estado que aparece, es él. Como Particular. Él es el Estado. Para mí, Sí, tal cual. y lo mismo es la escena con el fiscal. La escena con el fiscal es Sí. escandalosa acá en la provincia de Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires es Rosario, un poquito más para adentro. No es que la policía no se animan a hacer estas cosas. Ahí se notaba mucho la cosa endogámica más chica de que ya todos saben que con el apoyo de tal, vos podés hacer cualquier cosa. Por eso las cámaras, para nosotros era fundamental las cámaras, y lo que yo pensando en lo de la mirada de recién, me acuerdo que en ese momento fue que nos encontramos con Mati, para nosotros era fundamental que alguien hiciera una película o algo, y justo me pasaron para ver Los cuerpos dóciles, que me encantó, y dije, esto es lo que nosotros queremos mostrar, que es lo que le dije, la mirada desde la fragilidad. Y entonces lo que me acuerdo que hablamos es, bueno, yo lo quería llevar más para el lado del Papa Francisco y eso, porque creía que nos daba un paraguas protector mejor. Después perdí, fue para el lado del proyecto Artigas y todo eso. Y en la idea de lo del Papa Francisco, una de las cosas o de las frases o de la síntesis con las que plantea es verdad, bondad y belleza. Entonces le había dicho a Mati, bueno, verdad y bondad vamos a tratar de que sea, vos le tenés que meter belleza, porque... Y bueno, creo que de la manera que lo pensamos lo logró, porque alguien que no conoce a los personajes, tal vez para el que conoce a los personajes, no sé qué tanto se va a poder despegar de lo contaminado que venga del preconcepto político, ideológico, lo que sea, pero para alguien... yo estaba asociando lo que decías vos recién, como que se da por sentado que hay un poder y que no hay con qué darle. Pues con el caso de estos dos hermanos que aparecieron también en Entre Ríos, justamente, que los tenían en esta esclavitud absoluta. Sí. Pero en un primer momento hubo un barullo con eso. ¿Qué pasó con eso? Nada. Es decir, ¿qué ellos quisieron? Los sacaron de ahí a sus hermanos, no sé, le dieron unos pesos, unos mangos para que no los roben. Sí. Y se terminó. 20.000 pesos le dieron, tenemos todos los documentos, no solo eso, o sea... No se habla más de ese tema para nada. En principio fue motivo de notas y qué sé yo, pero cuánto duró 4 días. Y la prensa, como ya sabemos cómo se maneja, ¿no? Sí, pero no solo la prensa, pues yo pensaba, bueno, Buenos Aires, pero Entre Ríos queda en Argentina. Claro, también, claro. O sea, este es el sistema de justicia argentino. Acá
es un poco más sofisticado y un poco más disimulado, pero funciona de la misma manera. O sea, lo que exhibe también es, yo diría, yo creo que lo que se nota y que cambió mucho es que hasta hace unos años la justicia, por lo menos, yo lo puedo explicar por ahí más desde lo jurídico, técnicamente te hacían algo sólido. Te resolvían cualquier cosa, era arreglado con el poder, era una vergüenza, pero estaba bien escrito, bien hecho, era algo preparado, disimulaban bien. Ahora ya no disimulan, es descarado, exacto. Es descarado, le voy a pedir la llave a ver si alguien la tiene. O sea, ¿me estás cargando? Bueno, lo que creo que cuando uno ve la película, por lo menos creo que la sensación es, más allá de la anécdota que se cuenta, se está hablando de un país, ¿no? De una mecánica, porque digamos, si nosotros le sacamos el apellido Echeverre a la protagonista, digamos, ahí nos da una dimensión de que esto está sucediendo en muchísimas familias. Bueno, interesante cuando la apresan, que una mujer dice, todas somos Dolores, son muchas las Dolores, siguiendo lo que vos estás diciendo. La película también tuvo un recorrido en el Festival de Guadalajara, que fue muy bien recibida en Work in Progress en 2021 y en competencia, ganó un par de premios, y el año pasado en competencia internacional. Entonces también me preguntaba yo si podía pasar las fronteras, y obviamente que sí, en México no les importaban los nombres propios, había algo que los interpelaba de la película en relación a lo que sucede allá, ¿no? O sea, que también en ese sentido puede no solamente es Argentina, sino también son otros países de Latinoamérica que también el tema discuten. ¿Cómo está la situación de Dolores hoy, ahora? ¿Cómo está la situación? Y ahora tenemos una causa penal por extorsión que la hicimos nosotros, que lo último que pasó ahí es que la relevaron del secreto bancario y le pidieron a un organismo como de inteligencia o contable de la Federal que haga un informe de lo que Dolores efectivamente recibió o no, para ver si lo que dice es cierto, y salió que efectivamente lo que dice es cierto, que no recibió nada de la herencia. Eso es en la extorsión. Después tenemos la sucesión, que sigue más o menos en el mismo punto, porque ahí estamos como discutiendo los bienes que ellos están tratando de esconder, porque aparte ahí hay dos cosas. Uno es, armaron, por eso hay para hacer 3 películas, porque ahí se ve la impunidad de manera muy burda. Por ejemplo, el diario, el abuelo de Dolores fundó el diario más importante de Paraná, se llama El Diario. El Diario de Paraná, que tiene inmuebles. Bueno, el diario se lo vendieron al peronismo en Entre Ríos para que hablara a favor del peronismo, y después se pasaron todos los bienes a una sociedad en la que están ellos 3 y la madre. O sea, sacaron lo de la herencia y se pusieron ellos. Es escandaloso o sea, generalmente, qué sé yo, se simula una venta, haces como que se lo vendés a uno y ese te pone que te lo alquila, qué sé yo. Lo mismo que estamos hablando de la justicia. Pensás algo como para poner una excusa que justifique. Esto lo que muestra es que ellos saben de la impunidad con la que cuentan, pero también lo que muestra es que cuando quedan expuestos de esta manera, se pone toda la maquinaria en movimiento. Por ejemplo, lo que dice del crédito ese, de ellos sacaron créditos para pequeños productores subsidiados y se hicieron la transferencia de las margaritas a las cuentas de ellos. O sea, creo que aunque sea, va y saca la plata del banco y se lleva la plata, se hicieron la transferencia. Lo denunció el Banco Central, a la Oficina Anticorrupción en el 2014. Nunca pasó nada. Desde octubre de 2020 hasta febrero de 2021, o sea, en el transcurso de 3 meses, hicieron toda la investigación de primera instancia, lo condenaron en primera instancia, apelaron y los condenaron. O sea, en 3 meses hicieron todo el proceso que no hicieron en 8 años, 7, hasta que pasó esto y los condenaron a pagar, que obvio que no lo pagaron, pero
los condenaron a pagar $500.000 a las margaritas. Respecto de las situaciones, en la extorsión, hay una escena que yo me la acuerdo siempre de la película esa de Piñeiro, ¿cómo era? Bueno, que era como que entraba a tribunales y pasaba el ascensor, y el ascensor, y el ascensor. Para el informe de la extorsión de la federal lo pidieron más o menos febrero del 2022 y lo mandó en julio de este año. Ahora le pedimos ahí que hagan el mismo informe para hacer el seguimiento del patrimonio de los extorsionadores en vez de la víctima, y nos dijo que lo tienen en cuenta y que en algún momento lo van a pedir, digamos. Esto funciona así. Después iniciamos a nivel civil la nulidad de todos los actos por la violencia, o sea, todo eso está todo cuestionado, y en la sucesión todavía se está discutiendo qué es lo que hay y qué es lo que no, porque también hay que ver lo que compraron con lo que hay. Y después hay unas cautelares que tiene Dolores, que hay algunas rentas que cobran mensuales, que no es mucho, no sé, serán 4 o 5 salarios mínimos, no me acuerdo ahora, pero más o menos algo así. Pero bueno, cambió la situación completamente. La justicia reconoció que es un caso de violencia, entonces el hecho de que se reconozca que es un caso de violencia obliga a los jueces a interpretar de forma flexible, sobre todo la prueba. Es decir, hay un montón de cosas que se van produciendo, pero se van produciendo a velocidad tortuga, digamos. Uno cuando va viendo la película dice, ¿cómo va a terminar esto? ¿No? A mí me pasó eso. Y me sorprendió, pero también me gustó el hecho de cómo termina la película, porque es como si fuera un experimento que vemos concluir, ¿no? Y que a partir de ahí se desprenden victorias parciales, si queremos, o el hecho de que este movimiento, que parecía tan loco, tan épico, de repente deja ver un entrelazado de justicia, poder político, poder mediático, patriarcado, full. Y que ese era el objetivo de la movida, ¿no? ¿Vos lo ves así, Matías? ¿Cómo lo ves? Bueno, al principio digamos con mucha incertidumbre en relación a lo que iba a pasar, pero bueno, viéndolo a la distancia también, las dos fuerzas que se exponen en la película, los dos sectores que se exponen más nítidamente en la película, también demuestran una asimetría de fuerzas total, ¿no? Y eso también, en ese sentido, no hay que ser ingenuo, sino entender que el poder está de un lado, y me parece que el desenlace de la película tiene que ver con eso, con que ese poder se expresa y resuelve. Después está todo lo otro que acaba de mencionar Facundo en relación a las derivaciones de ese movimiento, pero en relación a lo que es la película, bueno, en un momento se dice basta y se acabó, no me importa cómo, es basta. Bueno, nada, vi un poco de ese modo. Pero... Matías, yo te quería hacer una pregunta en general y en particular. ¿Cómo elegís las historias? Porque recién vos contabas que querías que se le diera una mirada estética. 3 películas muy jugadas ideológica y políticamente, las historias te llegan a vos llegás a las historias. ¿Cómo es ese proceso creativo, genealógico de vos como director? Me da la sensación que esta es la película que más nítidamente me llega, y la cual yo no gestiono, porque yo no tenía vínculo. Nos conocimos con Facundo por primera vez a partir de la idea de esta película, no nos conocíamos previamente, yo no militaba en ningún espacio político de Grabois. Entonces me llega la idea de esta película a partir de que Facundo ve la otra película de Los Cuerpos Dóciles. En relación al resto de las otras películas, tienen más que ver un poco con una mirada más personal, o con una mirada, o también con los vínculos que yo voy tejiendo y que azarosamente también se van generando o van apareciendo posibles historias. Yo ahora estoy filmando actualmente una película. Que esta película que estoy filmando también surgió como consecuencia de Los Cuerpos Dóciles, del libro de los jueces, y el libro de los jueces surgió como consecuencia de Los Cuerpos Dóciles. O sea, también van apareciendo personajes que van derivando.
Y también de alguna manera es que reunís ahí tus dos profesiones, porque sos abogado y director de cine, bueno, sí. y ahí... Bueno, La Sed, que es una película sobre el alcoholismo, ahí no, era ahí otro no, tema, otra temática, claro. Que me costó más, porque era un universo que yo no conocía, pero que sí me parecía interesante y que también llega a partir de un personaje que conozco y que me parece interesante el mundo. Sí, algunas películas son más de personaje, ¿no? Y que el personaje contiene el tema. Me parece que en el caso del libro de los jueces, me parece que no es tanto de personaje, sino más una película sobre el tema. Y acá esta es una película más sobre un episodio concreto, ¿no? Son 14 días en los cuales sucede el suceso. ¿Y en esos 14 días te sentiste intimidado? ¿En algún momento te hicieron alguna amenaza o algo? Esta sí. Gente que estaba... Sí, claro. Sí, hubo un par de momentos en los cuales de no control, de decir, bueno, acá puede pasar algo que yo no estoy controlando, puede pasar un episodio fuerte de violencia, hubo un par de momentos en los cuales sucedió eso. Igual tu película da cuenta de que, digamos, de lo imperativa que es esta fuerza, este poderío, porque estaban conscientes de que estaban siendo filmados y de todos modos estaban ejerciendo esa violencia, ¿no? Esa violencia. Yo creo que le pusieron Proyecto Artigas. Artigas en 1800 y poco emprendió una aventura así y tampoco concluyó. Todavía seguimos en la lucha, ¿no? También Uruguay es un país en manos de 400 familias, ¿no? Pero bueno, vamos por más, vamos a vencer. Perdón, yo pensaba dos cosas. La primera que nos quedó pendiente, o por lo menos yo pensando o repensándola, la del feminismo, que también hay una coalición entre dos mujeres, porque no son varones contra una mujer, hay una madre y una hija como una diada, que claramente es difícil para el movimiento defender a uno porque es como no defender a la otra. Y lo otro, bueno, digo, como que hay implicadas... Pero hay una que vuela de mí. La macho está absolutamente tomada por el patriarcado. Eso, el machismo. Claro. Por la cuestión de género. Claro. Está tan tomada que no ve a una hija, ve una y aparte de identidad con el género, con lo masculino y lo femenino. Para mí también mi experiencia, por lo menos mientras iba transcurriendo el conflicto, era que en realidad la que verdaderamente manejaba eso siempre fue ella, que al principio estaban solo los hermanos, porque ella se estaba ocultando, pero la que tenía las relaciones políticas, la que era ella. Y de hecho, nosotros avanzamos hasta que ella se plantificó ahí y a partir de ahí se dio vuelta todo. Claro. Posiblemente haya funcionado eso también, de que una cosa era la hermana contra los varones y otra cosa era dos mujeres. Posiblemente, sí. Y lo otro, siguiendo un poco lo que decía Irene, me acordaba de dos canciones emblemáticas, me gustó mucho la canción del final, dos canciones emblemáticas, una uruguaya, que es esa de Sarambrada, de Daniel Biglietti, y la otra, la que llevó al exilio a Mercedes Sosa, que es Cuando tenga la tierra, ¿no? Digo, justamente muy emparentadas con lo que filmaron. Hay un momento que es tremendo cuando uno de estos poderosos, no me acuerdo si fue el hermano o el otro, dice... como que esto podía sentar un precedente jurídico. Exactamente. Entonces ahí les tembló un poco la escritura de los campos, ¿no? Yo creo que da cuenta del feminismo, del patriarcado, del imperialismo, del feudalismo, y aparte que sea una mujer, de la contaminación de los campos, ¿no? Más en una cultura, por ejemplo, Dolores contaba que cuando venían diputados, ella chica, diputados, gobernadores, de todo, periodistas, presidentes, de todo el gobierno, de la esfera del poder, o sea, de la cocina del poder de la Argentina, no solo de Entre Ríos, que se sentaban en la sala con sillones, con el hogar, y que empezaban a hablar y que cuando el tema iba en la dirección de la política o de plata, el padre la miraba y que ella ya sabía que esa mirada significaba que a partir de ahí, se podía quedar, pero no podía decir más nada,
podía escuchar, mirar, no sé qué, pero no, sí, o sea, exactamente. La película Alguien del feminismo, porque yo creo que viene por ahí, para mí por lo menos viene por ahí el tema, ¿no? Es decir, esa no participación del feminismo es muy claro acá. Es decir, alguien representante del feminismo actual pudo ver esta película o le interesa verla. Todavía es una incógnita, ¿no? Sí, a mí me parece que está muy claro eso acá en la película, está muy claro la no participación frente a tanto orgullo que se hace por otro lado, ¿no? Se hace mucho ruido con el feminismo, pero cuando le toca jugarse en una cosa como esta se hace así. Entonces, sería interesante que hubiera una opinión de ese feminismo, a ver qué opinan de esto, ¿no? De esta madre que la quiere destruir a su propia hija por una cuestión de intereses y que le importa 3 cominos de nada, ¿no? Bueno, esa cuestión de entre 2 mujeres, que no son cualquier mujer, es una madre y una hija, ¿no? Yo le decía a Matías, que es colega, ¿no? Es actor, qué sé yo, que está muy bien hecha, porque es un documental de streaming en acción, igual que La Crila, los que vieron La Crila ahora en algún momento. Claro. Y es interesante porque lo que convoca también es qué forma estética le das. Pero hay una cosa que a mí me parece muy importante, que ahí se juega lo que va a pasar ahora en el mundo. Él lo dijo, cuando tenga la tierra, ¿quién nos va a dar de comer ahora? Los planes, vamos a pedir acá, no vamos a pedir acá, voy a venir con la cuota tierra, voy a hacer esto. No, el que tenga la tierra va a seguir teniendo el poder. Eso que tiene Cintia no se come porque no es de chocolate. Eso es lo que la gente no entiende ahora, que la lucha sigue siendo la de hace 40, 50, 60, 70 años. Y la película está muy bien planteada, aunque yo no agarre para el lado del feminismo, pero yo la entendí para ese lado. Yo actiné hace poco con Esmeralda Mitre, hice algunas escenas con ella en una película. Y la problemática de ella es parecida, aunque tiene un carácter diferente. No es lo mismo, muere el dueño de la... Le chorea las cosas, Estás pensando en Esmeralda. Claro. Claro. Es muy interesante porque en tu película se juega el destino de cómo vamos a comer el año que viene. Es decir, cómo va a comer el mundo. ¿Qué pasó en Gaza por la tierra y qué? Digo, es muy impactante ver eso. A mí me pareció que es muy impactante ver eso, que lo planteas humanísticamente es interesante. Y ayer, el que vio el debate, se jugaba esto. Bueno, ¿quién es el mejor? La gente le interesa comer el mejor plan económico, no le interesa más nada. No le interesa lo que hay que hacer para eso. Y el que tenga la tierra va a seguir decidiendo cómo comemos, cómo no comemos, cómo... A mí me parece súper interesante. Y me cambiaste la mirada. Porque uno, claro, cuando veía los medios, la veía Dolores y no entendía bien. Aparte, no es tan empática ella. No es tan empática. Ella estaba muy rígida porque la situación, por ahí no lo pudimos... Y hay cosas que con el tiempo se pierden, pero los audios que mandaban eran, che, a esto entramos, lo cagamos a tiro ahora en 5 minutos a rebencazo, o sea, era tensa, y nosotros sabíamos que afuera había un montón de gente armada, porque nosotros teníamos gente que estaba ahí como participando, porque por supuesto que queríamos saber. Los incendios, eso que se ven y todo eso. No, pero gente armada, hubo un montón de gente armada ahí, y de hecho... en un momento llamaron a uno de los pibes que le dijo, ¿ustedes están armados? Y le dijo, sí, nosotros estamos armados hasta la bola, porque nosotros sabíamos que en ese terreno perdíamos por goleada y que ahí no teníamos que ir, pero también sabíamos que el odio y toda esa cosa que se genera con la masa habilitaba cualquier cosa. Entonces, Dolores por un lado tenía una posición frente a los medios, y en la película aparece eso. Hable, no sé qué, y cuando sale de ahí, se doblega y se quiebra, porque... Bueno, también hay que ver que ella venía de una pareja, de un matrimonio, que también fue el marido, el ex marido de ella, aparentemente fue captado por
por esa camarilla de poderosos que son su familia, ni más ni menos. O sea que también eso, ¿no? No le puede pasar más. Sí, es muy difícil enfrentarse a tu familia de sangre públicamente. Claro, es terrible. Y a la madre, ¿no? Sí. Seguramente debe haber pagado un precio alto por eso. Sí, seguro. Yo me acuerdo que salió a hablar Carrió en un momento, todos le mandaban a la madre, por eso digo que las relaciones políticas las tenía la madre. Y Carrió lo único que dijo fue, así no se arreglan las cosas, no sé qué, que vaya a los tribunales, que como de última, no hagas quilombo en público, arreglar las cosas adentro de la familia y que no se entere nadie. Que eso, exacto, pero eso tiene muchísimo peso. Por ahí nosotros, viéndolo desde afuera, decimos qué ridiculez, te vas a quedar sin nada antes que quedar expuesta públicamente como... No, y aparte lo vemos desde afuera, desde una ciudad grande como Buenos Aires. Es claro. muy diferente en el interior. En el interior son feudos y todavía lo son. Y ahí das cuenta de eso, de la tierra, de la contaminación de los campos, del patriarcado, del feminismo, de, como dijo una de las chicas que estaban en el campo, no poner las cosas en términos de buenos y malos. Claro. Y creo que pasa por ahí, ¿no? Eso me parece que fue de lo mejor a mí, por lo menos que más Sí. me gustó de la película, que yo, por ejemplo, estaba con un micrófono todo el día, porque caía el fiscal, no podíamos decir, che, esperame que me Claro. pongo el micrófono y lo mismo la cámara. La cámara estaba filmando todo el tiempo mientras las cosas pasaban. Y logró algo que es que nos olvidamos, o sea, incluso con el micrófono que se me despegaba, venían, me lo pegaban, nos olvidamos, lo que se ve es lo que pasó. No, y aparte en ese vértigo, ese rodaje en pleno vértigo, el espectador se sienta y entiende la historia. Claro. Porque eso también es complejo lo que se está contando, ¿no? Claro. Y lo que quedó fuera. Yo pensaba, hay otra película para hacer que sería lo que estaba pasando y lo que decían los medios. O sea, de los dos lados, ¿eh? Porque mintieron de los que se supone que te defendían y los que se supone que te atacaban. Y que inventaban, pero no cosas más o menos que uno dice, lo exageraron un poquito. Un invento total de una mentira deliberada, decidida por alguien de decir, che, inventemos esto. Entonces, por lo menos a mí lo que me pasó cuando lo vi desde adentro es, pero entonces si lo hacen con esto, lo hacen con todo. Claro. O sea, funciona de esta forma, construyen una novela, agarran un 10% de los hechos y con eso construyen una película para entretener y para defender sus intereses editoriales. En ese sentido es muy difícil poder zafar, ¿no?, de esa construcción mediática y de esa imagen, porque también la intención está puesta en que la política, si bien es una película política y es una película de denuncia, la intención está puesta en que la política no se coma a la película y poder mostrar esta humanidad en este universo y estos vínculos y también la cuestión del avance sobre los derechos, sobre el despojo, la forma de vincularse, todo lo que tiene que ver con lo humano. Pero evidentemente hay un montaje mediático y esto, ¿no? Si empatizamos, si no empatizamos ya en el preconcepto que tenemos en relación a la política, a estos temas delicados de la herencia, decir, che, pero con esto no se jode, no importa que te invoque la herencia, sino digo que evidentemente ahí estaba como la tensión de decir, bueno, ¿podrá la película imponerse a toda esta construcción de sentido y todo este andamiaje que tiene tanta llegada? Bueno, esa era la discusión, ¿no? Y Matías, ¿por qué no explicás de dónde surgió el título? Porque el título de la película me encanta y me parece que está buena la idea de pensar de dónde surgió. Mira, surgió en la etapa del montaje y surge del tema de la canción, en el fogón. Claro. El tema en un momento lo menciona, si bien no se llama así el tema, pero bueno, lo menciona y a partir de ahí quedó.
era en plural otras semillas, pero bueno, por una cuestión fonética de que no quede la última S y la primera, lo singularizamos, pero... Muy lindo el título, El ¿no? final de la película me parece que se identifica totalmente el título. Porque el no haber permitido que, como bien dijiste, que la política, entre comillas, se comiera la película, la semilla está ahí justamente. Cuando uno termina de ver y dice, ¿y ahora? Y bueno, no, y aparte de que si todos los chicos del proyecto Artigas y todos los que están adentro hubieran tenido armas y hubieran querido provocar un enfrentamiento, hubiera sido otra historia. En cambio, cuando entran, ellos están todos así, revisen, no hay nada. Y quién lo mostró, los medios lo mostraron. Claro. Por eso. Y revisar, está buenísima la escena que revisa el termo. Eso es terrible. Hasta el termo lo revisaron. Es terrible. El papel higiénico. Claro, todo. Y no encontraron ni una gomera, porque si no lo hubieran sacado en todos los... No, y perdón, mientras que revisaban, que hacían esa requisa tipo dictadura, los iban también insultando y denostando, sí, como para bajonearlos, ¿no? Bajarles el ánimo. Matías, yo continuando con la pregunta anterior de que tuviste amenazas, ¿cuáles son tus sensaciones una vez que el jueves estrena la película, que se hace pública? ¿Cuáles son tus sensaciones de lo que pueda provocar, si puede generar represalias, amenazas hacia vos? No sé, puede ser. Yo creo que también por una cuestión de alianzas o de cuestiones que yo ya me sé, no mi terreno en relación a la política, si la película puede llegar a tratar de quedar invisibilizada lo más que se pueda por un sector. Entonces, no sé, en ese sentido trato de no tener mucho pensamiento en ese sentido, pero bueno, qué sé yo, sí. Pero sí que genere debate, porque creo que nadie que vea la película se va a ir como, bueno, ¿no? La película genera debate sí o sí. Nosotros cuando hicimos la previa del montaje, invitamos amigos de diferentes posiciones ideológicas y no podían no podían dejar de conectar con lo ideológico y lo político. Eso se les ponía muy al frente. Entonces la película en ese sentido sí discute. Pero bueno. O sea que a mí también me parece que pasó algo, que es que de 2020 a hoy hubo algo que cambió. O sea, antes había una grieta que era, llamémosle, 50-50. O sea, o estabas a favor de Cristina, de la izquierda, para llamarlo de una manera, o estabas en contra de Cristina, de la izquierda. Y me parece que ahora eso se desplazó un poco, no solo por lo de los tercios electorales, sino porque me parece que como que maduró la decepción con el gobierno de Macri, que venía de la decepción anterior con el gobierno de Cristina, que ahora viene con la decepción del gobierno de Alberto, y como que entonces ya esa línea divisoria de los que están con esto son los buenos y los que están con esto son los malos, por lo menos para más gente que antes. Seguramente sigue habiendo un 25, un 30% que siguen esas, si te parece bien esto, sos mala persona, pero que me parece que eso ahora puede ser que sea otro debate desde otro lugar. A mí... Sí, bueno, el tema de los candidatos presidenciales lo muestra esto, ¿no? Sí. El debate. Y aparte me parece que el devenir de la política y de los movimientos fue cambiante y variante. El peronismo de Cristina no es el de Menem. Milei quiere imitar al de Menem, por dar un ejemplo. Y en ese sentido también los medios de comunicación hegemónicos también se disolvieron un poco, ¿no? En relación a lo que decías de esto de las amenazas y demás, me parece que la intención está más puesta en invisibilizar o debilitar o no eso, invisibilizar la película que más la cuestión más. Me parece que ahí está puesto. No, digo por cómo te jugás vos como director, como persona, en general a películas jugadas ideológicas y políticamente que deberían tener una repercusión que puede ser positiva o negativa y hacia dónde va el que se siente mal. Si va a ser tu persona, va a ser la película,
Y dije, supongo que irá con el realizador. Bueno, pensemos que es una película del Inca, también, o sea, que tuvo el apoyo del Inca. Por lo tanto, hoy que se está debatiendo Inca sí, Inca no, Inca cómo, bueno, una película así que cuestiona bastante, tiene un apoyo fundamental para ser realizada, terminada y llegar al público, ¿no? Claro. Hay que pensar en eso. Eso es importante. Bueno, les pedimos por favor que nos ayuden en la comunicación de esta película. Muchísimas gracias. Estrena el 12 de octubre. Vamos a hacer una foto en el... ¿Les parece?